Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das en Cristo Jesús. Amén. La oportunidad que tenemos de salvación en nuestro único Señor y Salvador, que nos amó antes de que este mundo fuese creado y se ofreció a sí mismo para rescatarnos de donde nadie más nos podía rescatar. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos venga, nos ayude, porque nuestra mente sin la iluminación, sin la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, es nada. Comprendemos nuestra corta visión, Señor, al tratar de comprender a nuestro Creador, pero sabemos que tú has dado luz suficiente para entender lo necesario para nuestra salvación. Acompáñanos, Señor, en este pequeño estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanitos, quiero, antes de iniciar, quiero decir unas palabras. Un servidor aprecia a nuestro hermano Eliezer. No es nada personal, ni con él, ni con ningún otro, porque hemos tenido situaciones como las que hablamos en el congreso anterior, con Quirós, con Gambetta, con David Gates, con otros, y no es nada personal contra ellos, es la doctrina. Yo quiero que quede bien claro que no es algo personal y no es un ataque, simplemente es. Entonces, en el congreso estábamos aquí sentados, nuestro hermanito estaba hablando y dijo algo que yo no había leído en el Espíritu de Profecía, y yo se lo comenté al hermanito. Le dije, hermano, yo quiero preguntar si usted dijo esto o es así o lo creo, se equivocó, algo así yo le dije. Dice, sí, no adoramos la humanidad de Cristo, adoramos la divinidad. Y eso yo no lo había leído. Para mí eso era un Cristo distinto, diferente. Entonces, esa fue una de las razones por las que un servidor se aproximó a nuestro hermanito. Pero antes, en Zitácuaro también, me aproximé con él y le dije, porque estaba hablando del santuario, y obviamente hoy los que estudiaron bien a fondo, escucharon la presentación de nuestro hermano, pues ligó el concepto que él tiene de la humanidad y la divinidad de Cristo con el santuario. En su exposición, ahí está. Entonces hay una gran hilación entre el concepto que se tenga de Cristo con el santuario. Y si mi concepto de Cristo es el correcto, voy a salvarme correctamente. Y donde Él ministra, dice la sierva del Señor, dice que la ministración de Cristo, ¿dónde? En el santuario, ¿qué? ¿Es el centro de qué? Nuestra salvación. Entonces hay dos cosas en esta tarde: Cristo, la persona de Cristo, y el santuario es el centro de nuestra salvación. Entonces yo creo que debiéramos estar muy atentos. Voy a presentar lo que un servidor analizó. Esta es una impresión de lo que nuestro hermanito habló en la tarde en su propuesta, y esto es la propuesta de un servidor. Vamos a ver la cita más adelante. La impresión, nuestro hermanito empezó diciendo, y aquí hice unas anotaciones, aquí las tengo. Empezó hablando de lo que la hermana White hablaba sobre la apostasía alfa. Básicamente, la hermana White, ¿por qué leyó del libro Evangelismo? El libro Evangelismo está en la connotación de que no adoramos la naturaleza, sino adoramos a Dios. Ese es en el contexto de la apostasía alfa. Las citas que nuestro hermano empezó leyendo fueron en el contexto de la apostasía alfa, donde se adoraba la naturaleza y no al Dios de la naturaleza. Más o menos allí nuestro hermanito habló como la presentación, unos 10-15 minutos, ¿sí? Pero nunca se mencionó el contexto. Creo que es bien importante mencionar los contextos, porque entonces no seré yo el que está hablando, sino el contexto. Ahora,
quiero presentar una cita de la hermana Kuai en ese contexto. En ese contexto. Y esta cita puede ser un poco grande, pero está en Testimonios Especiales, serie B, página 06, tomo 06, página 32. Y el resumen de la apostasía alfa está aquí. Esto para mí es el resumen. Las enseñanzas que estaba enseñando el doctor Kellogg, dice, estas, hablando de sus enseñanzas, espiritualizan ¿qué? Las doctrinas de ¿qué? No es que no se habla de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Cristo, el santuario, eso es la verdad presente. El engaño consiste no en que no voy a hablar de la verdad presente. El engaño consiste en espiritualizar la verdad presente. Por eso, esto es un asunto muy, muy delicado. Ahora, ¿en qué aquí llegaron? ¿Hasta qué punto se llegó? Hasta que no hay ¿qué? ¿Entre qué? Entre la sustancia y la sombra. ¿Es necesario la sustancia? ¿La realidad? Sí. ¿Es necesario la sombra? Sí. ¿Debe haber distinción? ¿Son necesarios los dos? Sí. Los dos son necesarios. Cuando uno sobreenfatiza una de las dos, ¿saben qué dijo este señor llamado Desmond Ford? Desmond Ford fue en 1979, un teólogo tremendo, adventista, el más erudito, pero atacó precisamente el santuario del sábado y tiene un adventismo a su manera. Él dijo lo siguiente: la mejor manera para minar una verdad es haciendo un sobreénfasis en ella. Si yo nada más espiritualizo algo y digo que lo más importante es lo espiritual y el símbolo, lo material, o en este caso la humanidad de Cristo, no es tan válida, estoy minando a Cristo, estoy minando el santuario, estoy minando. Entonces, en la esencia de la apostasía alfa es esto. Esta es la esencia. Repito una vez más. Es espiritualizar las doctrinas de la verdad presente. ¿Cuál es nuestra verdad presente? Los 7 pilares. En sí, ¿cómo lo hizo? Bueno, no haciendo distinción entre ¿qué? La sustancia y la sombra. Escribió un libro Kellogg que se llama El Templo Viviente. No sé cuántos han leído ese libro. Un servidor ha leído El Templo Viviente. El hermano Juan dijo que no, pero después lo leyó. Hay otro libro que dividió el adventismo, Preguntas sobre doctrinas. No lo he leído todo porque hay cosas que son obvias, pero he leído la parte que dividió la iglesia adventista. Y está este otro libro, el libro que le enseñé hace ratito a nuestro hermano, que es la continuación, es de Desmond Ford, tremendo hermano. Algún día estoy pensando hacer un seminario para ustedes, porque esto es lenguaje de verdad presente echando para abajo los pilares. Esto es verdad presente echando para abajo los pilares. Es más, le voy a decir una cosa. Agradezco a Dios que Dios me sacó de un círculo intelectual en la organización, donde la verdad presente se espiritualiza tanto que no vale. Entonces, avanzamos. Entonces, quiero que quede claro esto. Y como dice aquí, las teorías científicas espurias están llegando como los ladrones en la noche, robando ¿qué? Los hijos, socavando los pilares de nuestra fe. Y esta era la situación. Entonces, esta presentación o esta reacción, le dije al hermano, la voy a dividir en dos. Primero, mi percepción de lo que el hermanito enseñó, o la doctrina del hermano, y luego ya algunas citas para clarificar, porque la mayoría ya las clarificó el hermano. ¿Está bien? Bueno, y esto lo hice aquí mientras. Esta es la parte de la posición de un servidor, y esto es la enseñanza que se hizo hace rato, nuestro hermano. Los símbolos no son tan importantes, ¿por qué? Porque se espiritualiza tanto el asunto, ¿verdad? Que por ejemplo se dijo, bueno, es que las cosas creadas, Dios se revela a través de las cosas creadas. Entonces finalmente la creación no sirve.
se queda en la mente una impresión. Cuando sobreenfatizamos algo, el problema no son las cosas creadas, hermanos. El problema es idolatrar las cosas creadas. El problema no es el santuario. El problema es que los judíos idolatraron el santuario. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro hermanito presentó un Cristo donde se divide lo divino con lo humano. ¿Sí? Se dijo, lo que fue glorificado fue la divinidad, la humanidad no. Cristo dividido. Un servidor vamos a presentar cita más adelante por un Cristo que se compone de lo divino 100% y humano 100%. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice el Espíritu Santo. La naturaleza humana, aquí me equivoqué. Lo que dijo nuestro hermanito en el Congreso, no se adora, aquí me equivoqué. O no fue glorificada, aquí me equivoqué. La humanidad y la divinidad combinadas se adoran y son glorificadas. El santuario, lo más importante son las lecciones. Se mencionó que nuestro templo es un santuario. Óigame, algo así semejante. Y cierto, dice la Biblia, pero hay un libro que se llama El Templo Viviente. Se mencionó que la iglesia es el santuario, que el pueblo de Dios es el santuario, y se dijo, también hay un santuario en el cielo. Se minimizó nuestro primer pilar. Y segundo, con nuestro propio lenguaje podemos hacer eso. Entonces, ¿a dónde subió Cristo? Y esto fue parte de la apostasía alta, echar para abajo el santuario. Que mi cuerpo es el santuario. Entonces, es importante tanto el santuario literal, amén, porque de allí yo voy a sacar lecciones, ¿qué? Espirituales. Y aquí llegamos a un punto muy distinto, porque entonces el sumo sacerdote, que ya lo presentó nuestro hermano, es muy distinto, porque si su humanidad no es glorificada, la Biblia dice en Hebreos 5, 6, 7 que todo sumo sacerdote es tomado de entre quién, de entre los hombres. Y nuestro hermano ya presentó que tenemos un sumo sacerdote con humanidad glorificada, amén. Entonces básicamente esta reunión, y les agradezco por venir a escuchar al hermano Eliezer, al hermano, ¿verdad? Y también gracias por estar escuchando, es muy importante porque nosotros decidiremos qué tipo de adventismo histórico seguiremos, qué tipo de santuario, qué tipo de símbolos, qué tipo de sumo sacerdote vamos a seguir predicando de hoy en adelante. Cada quien escogerá. Cada quien. Bien. Aquí está, permítame. Okay. Entonces, lo primero fue que se habló mucho de lo que fue la apostasía alfa, se hablaron varias cosas. No se le dio el contexto, creo que debiera haber sido bueno. Bueno, el segundo punto fue la transfiguración, la gloria. Entonces, sí, se leyó una cita donde dijo Cristo Jesús, ¿verdad?, al Padre, pues, muéstrales tu gloria a mis discípulos, ¿sí? Y obviamente la cita que se leyó fue que la humanidad no fue glorificada, sino fue la divinidad. Bueno, ¿cuál es el contexto? Léete el capítulo de la transfiguración en Deseo a las gentes. Los discípulos, cuando se reúnen con Cristo y en su ministerio, no pensaban que Jesús fuese divino. Lean Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo de quién? No sé si dice hijo de hombre o hijo de Dios, pero porque se me va, ¿verdad? Me puedo equivocar también. Pero la respuesta es, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Moisés. Eres humano, igual que nosotros. Y ustedes, les dicen los discípulos, ¿quiénes han andado conmigo? ¿Quién es el hijo del hombre? Y por revelación divina, amén, Pedro le dice, tú eres el ¿qué? El hijo del Dios viviente, revela su divinidad. Todos los discípulos veían a Jesús tan humano
que no pensaban que era divino. Pero Jesús ahí dice, mira, soy humano, porque él no negó que no era humano, pero también dijo, soy divino. Por eso le dijo a Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás. Entonces los discípulos veían, son 3 discípulos que van con Jesús al monte de la transfiguración. Entonces Pedro, Santiago y ¿quién? Y Juan. Dice la sierva del Señor que iban tan cansados, veían a Jesús tan cansado, que Jesús viendo la humanidad de ellos, dice, Señor, por favor, muéstrales lo que yo era contigo allá antes. Amén. Ya no tenía necesidad de Jesús mostrarle una humanidad glorificada en ese momento, porque ya lo veían como humano, ¿me explico? Ahora lo que Jesús quería que ellos entendieran era que ese humano también era Dios. Amén. Ese es el contexto. Bueno, en base a eso, se deja una impresión. Y bueno, aquí la enseñanza es la gloria, porque Cristo fue glorificado allí, no era para minimizar la naturaleza humana, sino para enfatizar su divinidad. Cuando se presenta de esa manera, esa cita, se deja la impresión en la mente que la humanidad no sirve, la humanidad de Cristo es menos, o quizás si no sirve, no es tan necesaria para la salvación. Mucho cuidado con, es mi consejo, ¿verdad? Que dejemos impresiones que no están. ¿Sí? No están. Es decir, que su humanidad es menor, aquí me equivoqué, a su divinidad. Algo que se dijo, su humanidad no fue glorificada, no glorificó la humanidad. Pues es que esa no era el propósito, glorificar la humanidad. El propósito era que los discípulos vieran la gloria divina, porque ya estaban viendo la humanidad. Leanse el capítulo de la transfiguración. Entonces, dice aquí, no glorificó la humanidad. Entonces, cuando se está glorificando, ¿qué glorificó? Pero dice aquí, iba velado en carne. Varias de estas son citas que nuestro hermanito habló. Entonces, aquí pongo una cita, confunde, bueno, este es mi pensamiento, la transfiguración con la glorificación. ¿Qué naturaleza fue glorificada? No fue la humana, sino la divina. Yo le puse ahí error. ¿Por qué, hermanos? Porque no se está hablando de la naturaleza de Cristo, se está hablando de un momento en que los discípulos necesitan saber que Cristo es Dios. Pero allí no se está hablando de la naturaleza humana y divina. Eso no es un estudio de la naturaleza humana y divina de Cristo. Es para que los discípulos queden convencidos de la divinidad de Cristo. Bueno, algo que me llamó la atención, nuestro hermanito presentó una cita, Patriarcas y Profetas, página del edición del 54, dice, oficia mostrando su sangre. ¿Y la sangre es divina o es humana? Es humana. ¿Y para qué muestra su sangre? Su sangre no es glorificada. Hay muchas contradicciones. Bueno, entonces aquí me llamó la atención esta otra cosa, la presentación. Dice aquí que la transfiguración, donde se mencionó la cita que no fue glorificada en su humanidad, se aplica en el Pentecostés y en la obra final. Eso es tremendo. Porque entonces, si en la obra final y en el Pentecostés no tiene que ver nada la humanidad de Cristo glorificada, tenemos otro tipo de Salvador. Bueno, voy rápido con esta cita. Disculpen ustedes que está en inglés. Decían los hermanos que yo traía algo preparado así para refutar al hermano, así no, o sea, hay que escuchar. Pero fui buscando. Tengo otro tema, pero yo no había escuchado toda esta presentación del hermano. Ahora, disculpen ustedes que lo voy a traducir, pero aquí ustedes lo pueden verificar. ¿Está el apuntador ahí, hermano? Gracias. Sí, gracias, hermano. Dice, mientras Cristo decía estas palabras, una nube pareció rodearlo. Dice, y una vez más la divinidad brilló a través de su humanidad. Entonces vino una voz del cielo que decía, yo
yo lo he glorificado y lo glorificaré, ¿qué? Otra vez, ¿dónde es eso? Vamos a la escritura. Vamos a la escritura, esto es Juan 12, si no me equivoco, es ahí donde... ¿Cuál? A ver, ayúdeme a buscarlo. Es donde dice, yo le he glorificado y le glorificaré. Es cuando Jesús está en el Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 12, ¿qué? No, y lo tenía hace rato, pero... 28. A ver, si me ayudan a buscarlo. 12:28. Sí. 12:28. Ah, a ver, 12:28. Ah, sí. A ver. Sí, 12:28. Padre, glorifica tu nombre. ¿A quién está dando la gloria? Bueno, dice, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo que dice, ¿qué dice esa voz? ¿Lo ve qué? A ver, ¿en qué momento había sido glorificado el nombre de Dios? En él. Allá en la transfiguración, allí Dios fue glorificado y mostró su divinidad. Dice, lo he glorificado. Y luego, ¿qué dice? Y lo glorificaré, ¿qué? Otra vez. No, esa es la cita, que cita aquí, esa es la circunstancia y ese es el contexto. ¿Sí? Ahora miren lo que dice aquí. Es tremenda esta cita. Y yo creo que esta cita es muy definitiva. Dice, la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo cuando Él habló estas palabras, dice, había glorificado a Dios. ¿Hasta el momento de qué? En el momento donde está la lucha en el Monte de los Olivos, ¿no? Ahora mira lo que dice. Y en sus futuros sufrimientos, ¿qué dice aquí? ¿Sus sufrimientos qué? Divino humano. ¿Podría de verdad glorificar el nombre de quién? De su Padre. El Espíritu de profecía no separa la gloria y la glorificación. Es cierto que en el monte de la transfiguración se mostró la gloria de la divinidad. ¿Sí? Un rayo de luz cayó sobre el Hijo de Dios. Pero donde también su Padre fue glorificado, donde se mostró la gloria del nombre de su Padre, ¿dónde se mostró? Cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, sus sufrimientos no solamente fueron humanos como pensamos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. La gloria de Dios se iba a ver en sus sufrimientos futuros divino humanos. A veces pensamos que la gloria de Dios es algo inaccesible, es cierto, lo es. Pero no nos quedemos nada más con eso. La gloria de Dios también es el sufrimiento de Cristo, divino, humano. Yo no entiendo cómo la divinidad puede sufrir. ¿Saben qué decían mis maestros? Mis maestros decían, y lo dije en un video, dice, Cristo no necesita hacerse humano para entender una computadora. Hermanos, yo salí de esto. Mis maestros, uno de ellos fue a hablar con Desmond Ford. Yo estuve allí. No quiero decir que soy maestro en esto. Él decía, el técnico que hace la computadora, el inventor que hace la computadora, no necesita hacerse computadora. ¿A poco el técnico que hizo la computadora necesita hacerse computadora para saber todos los programas de la computadora? ¿Y qué decimos en la lógica humana? ¿Qué decimos? No, tiene razón. Tiene razón.
pero no así en la Biblia. En la Escritura, el técnico que hizo esta computadora sí necesitó hacer su mano. Es el plan de la salvación. Y esa humanidad es glorificada. Las citas que leyó nuestro hermano. Y aquí también dice que en sus sufrimientos y en sus futuros sufrimientos divino-humanos, de verdad glorificaría el nombre de su Padre. No lo entiendo, no sé. Pero aquí me presenta a un Cristo, ¿cómo? Separado, mostrando la gloria de su Padre. Su Padre, el Padre siendo glorificado en el Calvario. No, no es un Cristo separado. Podría decir, bueno, la humanidad pues era solo algo creado. No, la Biblia dice, aquel verbo se hizo carne. No fue creado, se encarnó. Y esa combinación divina humana se llama Cristo. Y fue glorificada en sus sufrimientos, en su ascensión por toda la eternidad. Esta cita estaría de la mano con lo que leímos hace rato, hermano, de Testimonios a la Iglesia 6. Dice: el Padre demuestra su infinito amor a Cristo, quien pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como amigos suyos. Está satisfecho con la expiación hecha, ha sido glorificado por la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo. Sí, van de la mano, por eso mencionaba que ya se tenía. Entonces, el hecho de decir, como mencionaba nuestro hermano, si esa humanidad no fue glorificada, fue porque entonces no sufrió por mí ni llevó mi pecado. ¿Dónde llevó mi pecado? Mi pecado lo llevó en la cruz. No lo entiendo, pero lo acepto por fe. Pero si yo digo que sus sufrimientos nada más fueron aquí y no fueron allá, tengo un Cristo falso. O viceversa. Para que en su muerte, esos son sus sufrimientos, pero en su muerte obviamente murió lo humano, lo divino no. Mi mente es muy pequeña para entenderlo, pero lo acepto por fe. Lo acepto por fe. Hay otra cita que se leyó y quizá muchos se quedaron pensativos. Jesucristo hombre, como dice aquí, no era el Señor Dios Todopoderoso. Así se decía la cita, me puedo equivocar, mi hermano me puede corregir, pero la cita decía Jesucristo hombre, no es Señor Dios Todopoderoso. Y me quedé pensando, a ver, ¿cómo? Porque entonces, si Jesucristo hombre no es Señor Todopoderoso, soy un testigo de Jehová. Entonces tenemos que ir a la cita en el inglés, ver los contextos. No existe nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Yo estoy allí, yo soy un nadie, pues. No puedo explicarlo. No existe nadie. Sigue diciendo. Aún así, podemos saber que Él vino a esta tierra y vivió como ¿quién? Como un hombre entre los hombres. Aquí está hablando que vivió como ¿quién? Como un hombre, es decir, como tú y como yo. ¿Y cuál es el contexto? De que si lo tomáramos nada más así como un hombre, mira lo que dice. El hombre, este es el contexto. ¿Sí? El hombre, si nada más hubiéramos tomado, como los discípulos, tú eres un hombre, sin entender su divinidad. Obviamente dice aquí, el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios poderoso. Aún así Cristo y el Padre eran uno. Si yo nada más lo tomara como hombre,
pero no lo tomara en su divinidad, uno con el Padre, Dios divino, amén. Si yo nada más dijera Cristo hombre, no mezclara con su divinidad, obviamente no iba a ser el Señor Dios Todopoderoso. Pero acá me lo dice otra vez. Aquí ya me habla de esta deidad que está aquí. Entonces es el hombre con la divinidad. Esa es la constante del espíritu de profecía. La humanidad y la divinidad forman a Cristo. Mi hermano lo explicó. Si empiezo a quitarle algo que se llama, la hermana Joy habla de eso. Ella habla de la alta crítica. ¿Saben qué es la alta crítica? La alta crítica es quitarle a la Biblia y decir esto sí, esto no, esto va para acá. Y se empezó a enseñar en el colegio Barry Creek. Les recomiendo que estudien la introducción del libro Mensajes Selectos, tomo 1, la inspiración de la Escritura. Está tremendo. Quizá algunos nos puede zarandear, otros no. Se llama, aquí traigo el libro, se llama, es la introducción. Sí. Sí, Mensajes Selectos, se llama La Inspiración, yo me equivoqué, de los escritores proféticos. Tomo 1. Léanlo. Aquí dice, la Biblia fue escrita en lenguaje humano. El inspirado fue el autor. Sí, tomo 1. Léanlo, hermano, no vamos a hablar de esto. Entonces, si hago un énfasis nada más que Cristo no fue el Señor Dios Todopoderoso, me quedo pensativo. Y dejo en la mente de la gente que Cristo no es Dios. Pero ¿cuál es el contexto? Damán, como yo, si yo nada más presentara a Cristo como un hombre, pues, apartado de su divinidad con el Padre. Entonces, obviamente, porque recuerden que Cristo dijo, ¿no? Muchos vendrán en mi nombre diciendo, ¿yo soy quién? Cristo. Pero si no mostraban su divinidad, no podían ser. Ahora, hay otra cita que se leyó aquí que sí me gustaría, aquí está, sí me gustaría clarificar en su contexto. Dice, no adoramos al Evangelio. Quizá de allí fue la expresión, porque en el Congreso, cuando le dije a nuestro hermanito, ¿verdad, hermano? Yo estoy preocupado por esa enseñanza, que no adoramos la humanidad de Cristo, sino su divinidad. Entonces nuestro hermano me citó esta cita, no adoramos el Evangelio, no adoramos, we are not to worship the gospel, no adoramos el Evangelio, pero a Cristo. Pero ¿cuál es el contexto? Este es el contexto. El Evangelio es Cristo revelado. Y Cristo es el Evangelio, ¿qué dice aquí? Embodied. ¿Qué es embodied? ¿Qué es body? Hecho cuerpo. Body es cuerpo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cristo hecho qué? Cuerpo. ¿Y qué es cuerpo? El Evangelio, Cristo hecho carne. Ahora, ¿qué dice? No adoramos al Evangelio. Obviamente, si yo me pongo a adorar la Biblia, me va a pasar como el pueblo judío que se puso a adorar ¿a quién? Al arca del pacto, y pensó que en el arca del pacto estaba ¿qué? El poder de la salvación. Como el católico romano. ¿Qué dice el católico romano? Va a su misa y dice, lee los evangelios y dice, esta es palabra de Dios. Ellos adoran al evangelio, la letra del evangelio, pero no al Señor del evangelio. Pero ¿cuál es el contexto? Dice, no adoramos al evangelio. Obviamente, la letra, eso no se adora. ¿Pero a quién? Cristo. ¿Y Cristo qué? Cristo en un cuerpo. Aquí está tan claro. No adoramos al evangelio, pero a Cristo. ¿Cuál es el contexto? Cristo, que es el evangelio hecho cuerpo. Eso es lo que adoro. Porque en esa combinación se planeó en la eternidad. Mi única manera para ser salvo estaba en esa perfecta combinación. Ni le quitó,
ni le añado. Con esta mente infinita, caída en transgresión, le pido a Dios que me ayude a entender como mensaje. Obviamente, tiene relación con el santuario, porque la presentación que se dio terminó hablando de qué? El santuario. Entonces es tremenda la relación que existe entre la enseñanza de un Cristo dividido con el santuario. ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, que va a ser el santuario. Si se leyó una cita, Dios mora con su pueblo. La humanidad y la divinidad viviendo en el santuario, Cristo. El objetivo del santuario es mostrar el carácter del invisible, tipos y sombras del Evangelio. Cristo es el tabernáculo, su pueblo es el tabernáculo, Jehová es el santuario. Un servidor le puso aquí, el problema no es el santuario, es que ellos idolatraban el santuario. Ahora, esto nos trae a la esencia de la apostasía alfa. La apostasía alfa fue eso. El templo, el santuario en el cielo no es tan importante. Más importante el significado espiritual. Quizá con otras palabras, pero es lo mismo. Ahora, no sé si está por aquí mi teléfono, aquí está. Esto que les voy a leer es un mensaje de un pastor de la organización, jubilado, que tuvo una discusión con una persona que simpatiza con este mensaje pero está indecisa. Así que me dijo, quiero un debate, dice, pero yo voy a estar en medio. Dice, yo le voy a preguntar a él, pero usted me va a decir que le pregunte. Quiero un debate entre los dos. ¿Está bien? Y tuvimos ese debate virtual. Y le dije, pregúntale sobre el santuario. Esta es su respuesta. Dice, si hay un edificio material en el cielo llamado santuario, o si no lo hay, y es solo un símbolo del plan de salvación. ¿Qué dice? ¿Qué está bien? Dice, creo en el santuario, pero si lo hay, qué bien. Si no lo hay, pues quién sabe. Pero mira, ¿eso es solo qué? ¿Qué está minimizando? El símbolo. Y nosotros salimos de aquí. Y les quiero decir con todo cariño y con todo respeto, yo ya no regreso aquí. Yo no regreso. Porque de ahí salimos. Y un día quiero hacer una presentación de esto para presentárselo a ustedes. Su evangelio que tiene. Su evangelio. Y dice, desde luego que hay un santuario, el objetivo es mostrar su obra visible. Entonces, esto me lleva a algo muy peligroso. Cuando minimizo los símbolos, yo puedo ser el intérprete del santuario como yo quiera. Cuando minimizo, aunque no lo quiera, pero eso queda en la mente de la gente. La naturaleza humana de Cristo. Cambio y altero el plan de salvación en la mente de la gente. Y altero todo lo que es el plan de salvación. Esto en lo personal es una continuación de la apostasía alfa y la omega. Porque ahí en el libro y aquí, en esta conversación, le digo, pregúntale si Desmond Ford, estamos hablando de apostasía omega, ya en 1979, creía que había un santuario. Al principio. Dice, no, Desmond Ford no creía que había un santuario. Dice, Desmond Ford es una apóstata. Bueno, ya dejamos pasar el tiempo. Ahora pregúntale si es importante que haya un santuario. Y esta fue su respuesta. Mira, si hay símbolos, o es literal, dice, son símbolos, más bien. Lo importante es el plan de salvación. ¿Qué es lo? Desmond Ford, apostasía alfa, apostasía omega.
Y aunque no lo digamos, cuando minimizamos una verdad por nuestra explicación, sacamos lo que decimos defender. Quiero terminar con esta es una de las cosas interesantes al final que se dijo. ¿Quién merece adoración? ¿El objeto en que se vela o lo que está velado? ¿Quién merece adoración? ¿La divinidad de Cristo o la humanidad? ¿Qué está escrito? Cristo no se puede separar. Cristo es la humanidad y la divinidad juntas y combinadas. El momento que yo separo en Cristo, tengo otro Cristo. Y mi salvación, entonces, está en juego. Porque si tengo otro Cristo, mi salvación está en juego. En este caso, no solamente sería mi salvación, sino la de todos los grupos que Dios nos ha puesto bajo cuidado, responsabilidad o influencia, como podamos decir. Solo Cristo puede revelar al Padre. Debemos entender una cosa. Cristo se vació a sí mismo para revelar al Padre. Y esa fue su gloria de Cristo, porque Él no hizo su voluntad. Pero eso no quiere decir que la persona de Cristo es menos. Al contrario, el vaciarse a sí mismo para no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, lo hace más digno de adoración y alabanza. Unas citas del Espíritu Profecía. Unas citas del Espíritu Profecía que quiero leerles. Bueno, esto quiero mostrarles antes. La organización tiene un Cristo dividido. ¿Será que nosotros ya vamos a entrar por ahí también? Ellos dicen que la humanidad de Cristo así vino antes de la caída y que nada más se parecía a nosotros de esta manera. Ellos dividen la humanidad de Cristo. ¿Para qué Cristo nosotros vamos a presentarle al mundo? ¿Un Cristo también dividido o combinado? Combinado. Esta cita es cartas y manuscritos, tomo 12. Dice, voy a leerlo aquí. Dice, pero aquí está hablando que los sacerdotes y gobernantes estaban dirigidos por el principal apóstata. Dice, pero los sacerdotes y los gobernantes no pudieron darse cuenta que en Cristo, una persona, Cristo, la divinidad, ¿qué dice aquí? Se entronizó. ¿En qué? La humanidad. Estaba entronizado. Ahí hizo su trono. En mi humanidad, obviamente caída, pero la que Él no pecó, amén. Él hizo su trono. No lo merezco, ni no lo merecemos. Y mira lo que dice. La humanidad de Cristo. ¿Qué dice? No se podía separar de su divinidad. No se puede, hermanos. Están entronizados, están juntos, no están separados. Porque la divinidad y la humanidad de Cristo trabajaron desde, obviamente en teoría, desde antes de la fundación del mundo, pero cuando el Verbo se hizo carne, se llevó a cabo el plan. Antes eran símbolos, y esos símbolos no los puedo minimizar porque me hablan de Cristo.
pero tampoco los voy a idolatrar, porque adoraría a los símbolos, no a Cristo. La humanidad de Cristo no se podía separar de su divinidad. Quiero terminar con una cita en esta tarde. Permítanme buscarla. Esta cita la leyó el hermano también. A ver. No sé si leyó esta cita, creo que también. Sí. Esta cita no sé si la leyó. Dice: aquel que vistió su divinidad con el atuendo de la humanidad y que todavía usa ¿qué? Todavía. Esto también la leyó él. Pero hay una cita donde dice que, no sé si la leyó nuestro hermano, déjenme buscarla aquí. No, quiero enfatizar esto. Dije que iba a leer una cita, pero son dos, disculpen ustedes. ¿Por qué es importante la humanidad y la divinidad combinadas? Nosotros tenemos un mensaje. Y el mensaje es el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? El mensaje del tercer ángel dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. ¿Cómo se logra guardar los mandamientos de Dios? Aquí lo digo. Satanás había afirmado que era imposible que el hombre obedeciera los mandamientos de Dios. Esta parte es tercer ángel, esto. Y en nuestras propias fuerzas es cierto que no podemos obedecerlos. Pero Cristo vino en forma de humanidad y por su perfecta obediencia, ¿en dónde? En su humanidad, demostró que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Si altero una de las dos, altero el mensaje del tercer ángel. Y si altero el mensaje del tercer ángel, me convierto en aliado del enemigo de Cristo. Y como son tremendas las implicaciones. ¿Cuál es el propósito de esa divinidad, humanidad combinadas donde se glorificó el nombre del Padre? Para mí, que necesito salvación. La salvación, de guardar los 10 mandamientos. Por eso dice: pueden obedecer cada uno de qué? De los preceptos. Y ahora sí busco la última cita. Esa ya la leímos. Pues divino. Eso ya lo dijo el hermano. Yo creo que aquí está. Esa cita también la encontró el hermano, también la encontré, pero con esta quiero terminar. Cuando buscamos un lenguaje apropiado para describir el amor de Dios, encontramos palabras demasiadas mansas, demasiado débiles, demasiado por debajo del tema. Y dejamos nuestra pluma y decimos: no se puede describir. Solo podemos hacer lo que hizo el discípulo amado y decir:
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Al intentar cualquier descripción de este amor, sentimos que somos, como que dice aquí, niños balbuceando sus primeras palabras. El Espíritu Profecía me dice, tú estás hablando de esto, eres un bebé. Está aprendiendo a hablar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En silencio podemos, ¿qué? ¿A quién? Porque el silencio en este asunto es la única elocuencia. ¿De quién está hablando? Este amor, más allá de todo lenguaje para describir, es el misterio de Dios en la carne. Dios en Cristo. ¿Y la divinidad en qué? En la humanidad. Cristo se inclinó con una humildad incomparable para que en su exaltación al trono de Dios, sí, divinidad y humanidad exaltado al trono de Dios, también pudiera exaltar a los que creen en Él, a un asiento con Él en su trono. Amén. Todos los que miran a Jesús con fe en que las heridas y los moretones que el pecado ha causado serán sanados en Él, serán sanados. ¿Cuál es mi esperanza de sentarme con Él en su trono? Mensaje a la Odisea. Su humanidad, divinidad, la llevó Él al trono, y esa es mi esperanza. La esperanza del mensaje lo dice. ¿Para qué dice qué dice en silencio? ¿Qué? ¿Podemos adorar a quién? ¿Nada más a la divinidad? ¿A quién? A la divinidad en la humanidad. En silencio vamos a adorar. ¿Por qué en silencio? Somos bebés hablando un lenguaje. Apenas entendemos ese lenguaje impresionante. En silencio. Silencio, ¿qué dice? En este asunto es la única elocuencia. Que Dios nos bendiga, es lo que puedo aportar. Y que el nombre de Dios pueda ser glorificado en nosotros. ¿En qué sentido? Somos humanos. Pero Él está deseoso de mostrar esa parte divina en nosotros. Y hermanitos, esto, como dijo el hermano al principio, yo lo digo al final, esta es la parte que me preocupa, porque se lo expresé al hermano, ¿verdad? Me preocupa esto, y por eso es bueno que esta plática se dé, que estén varios hermanos aquí, pues como testigos, ¿verdad? Como testigos, y pues lo que suceda de aquí en adelante, esperemos que también sea para la gloria de Dios, hermano. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Déjenme desconecto esto. Gracias, hermano.